Cruce de amenazas entre Estados Unidos e Irán. Washington exige a Teherán que negocie su programa nuclear, pues el tiempo, cito, se le está acabando. Son palabras de Donald Trump. Irán contesta. Dice que un ataque en su contra provocará una respuesta sin precedentes y amenaza también a los aliados de Estados Unidos, incluyendo a Israel. Para muchos, estos son indicios de que una guerra en Irán podría desatar un conflicto mayor en todo Oriente Medio. Todo esto ocurre mientras Turquía multiplica sus esfuerzos para lograr que la diplomacia se imponga y evitar así lo que pudiera ser una confrontación que tendría consecuencias francamente impredecibles en la región. Yo soy Johan Ramírez y las tensiones en Irán serán el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis, desde donde quiera que nos estén siguiendo. Gracias como siempre por su compañía y su confianza. Para profundizar en el tema del día, tengo el gusto de saludar desde Madrid a Rosa Meneses. Ella es subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, y también desde Madrid a Mariano Aguirre, investigador del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona y asesor de la Fundación Friedrich Ebert. Señores, señora Meneses, señor Aguirre, bienvenidos al programa. Gracias por aceptar la invitación. Me gustaría comenzar con usted, señora Meneses. Ante todo, ¿cómo interpreta usted este cruce de amenazas entre Estados Unidos e Irán? ¿Es simplemente una guerra retórica para alentar a sus bases o se trata de una escalada definitiva del conflicto hacia una confrontación directa entre estos dos países? Bueno, yo lo interpreto pues efectivamente como un cruce, una escalada entre ambos países, donde cada amenaza de una parte es contestada por la amenaza de la siguiente, ¿no? Entonces, en esta escalada no hay fin. El régimen iraní es un régimen que normalmente bajo amenaza responde bastante subiendo el nivel de amenaza y bueno, la retórica llega a un momento en que puede convertirse en acciones reales. Ese es el peligro. Señor Aguirre, en medio de esta escalada que, como decía la señora Meneses, por lo pronto es más retórica, escuchábamos ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advertir que a Irán se le está acabando el tiempo. Y bueno, cuando yo escuchaba esto decía, bueno, escuchar este tipo de afirmaciones por la parte de Trump ya nos sorprenden, pero lo que sí me llamó mucho la atención, debo decir, fue que el canciller alemán Friedrich Merz dejaba entender básicamente lo mismo también en el día de ayer. En sus palabras se infería que los días del régimen iraní están contados. ¿Cómo interpreta usted esto, señor Aguirre? ¿Está alineada la comunidad internacional sobre la postura agresiva para muchos de Washington respecto a Teherán? Sinceramente, yo creo que no está tan alineada como parece. O sea, primero porque los objetivos no son necesariamente los mismos. Los objetivos de Europa avanzan un poco más en la dirección de que en el corto plazo cese la dura represión que se está llevando a cabo en Irán sobre las manifestaciones sociales, manifestaciones en las calles de millones o cientos de miles de ciudadanos que están muy cansados de una situación económica muy grave, muy seria, una disminución de la capacidad de consumo, una disminución de bienes, incluso de consumo diario. Todo esto por una mezcla entre corrupción interna y el bloqueo, especialmente a que le somete Estados Unidos y algunos países de Europa. Pero mientras que los europeos miran más como objetivo a la cuestión de la democracia y a que cese la represión, Estados Unidos ha manifestado ayer a través del secretario de Estado Marco Rubio de forma muy clara que los tres objetivos que tiene Estados Unidos en este momento, cuando el presidente Trump le dice que tienen que negociar ya al régimen iraní, son: el primero es que cese su programa nuclear, que es un programa nuclear civil, pero con posibilidades de transformarse en un programa nuclear militar. En segundo lugar, que acorte, o sea, que simplemente tecnológicamente haga imposible que misiles iraníes de alcance medio puedan llegar a atacar a Israel. Y en tercer lugar, el otro tema que Estados Unidos le demanda es que cese el apoyo de Irán a lo que se llama el eje de la resistencia, o sea, que son grupos armados, por ejemplo, como los Hutis en Yemen, o las relaciones que tiene con Hamas o con Hezbollah. Esto hace que, y sin embargo, Estados Unidos no menciona la democracia.
Por lo tanto, no hay realmente un acuerdo, digamos, necesariamente entre países, aunque sí haya una presión. Sí me gustaría añadir que al mismo tiempo, si miramos la comunidad internacional, hay en este momento una preocupación en los países del Golfo especialmente, y una preocupación en Turquía que ustedes han mencionado antes, porque no se desencadene un conflicto que podría ser un conflicto regional y podría generar caos, no solamente dentro de Irán, sino también en la región. Me quedo con eso que usted dice entonces, que para Estados Unidos tal vez la prioridad en este momento no es necesariamente la democracia en Irán. Y usted mencionaba las protestas, señor Aguirre, y lo cierto es que pareciera que esas protestas han cesado. Ya no vemos las imágenes de esos violentos choques que se registraban a finales de diciembre y principios de enero. Señora Meneses, ¿por qué y qué tan fuerte está el régimen de Ali Khamenei actualmente luego del desgaste precisamente de esas manifestaciones? ¿Podría resistir una guerra con Washington y aún así mantenerse en el poder? Bueno, los cálculos son muy complicados porque realmente tenemos poca información sobre lo que está ocurriendo dentro del régimen, ¿no? Pero sí es verdad que hay señales de que el régimen, a pesar de que ha mostrado cierta debilidad y las protestas masivas han sido una muestra de ello, sí que conserva cierto poder, sobre todo por la maquinaria represiva que todavía puede desplegar, como hemos visto en estas protestas, y que ha sido realmente devastadora, ¿no? Hay cálculos de algunas ONGs con unas cifras de personas víctimas de la represión muy elevadas, hablan de 6.000 muertos, hablan de 17.000 detenidos, es decir, que esa maquinaria represiva está intacta. Y otra de las señales de que el régimen todavía está fuerte es que no ha habido ninguna fractura interna dentro de los rangos de los altos funcionarios, de la presidencia o de los distintos órganos de poder. Es decir, no ha habido ninguna crítica, ninguna muestra de desacuerdo y, sobre todo, las fuerzas militares han cerrado filas con el liderazgo, ¿no? Con la cúpula del liderazgo político. Y esta es otra señal que nos indica que el régimen todavía tiene capacidad de resistir. Ha habido olas de protestas frecuentes en los últimos años y hasta ahora esa resiliencia del régimen ha quedado demostrada precisamente por la brutalidad, ¿no? Y por la maquinaria represiva. Así es, una brutalidad y una represión de las fuerzas de seguridad que, como usted decía, han registrado miles de muertos. Algunas ONG hablan de 5.000, de 6.000. Ayer el canciller alemán hablaba de que la cifra de muertos alcanzaría los 5 dígitos, es decir, al menos más de 10.000. Y yo leí a principios de la semana que la revista Time, citando a 2 fuentes del gobierno iraní, hablaban de 30.000 muertos nada más entre el 8 y el 9 de enero. Para muchos una cifra exagerada, pero lo cierto es que en medio de toda esta coyuntura la que estamos discutiendo, Irán dando muestras de poderío militar con una exhibición de drones el fin de semana, Estados Unidos con 10 buques de guerra desplegados en Medio Oriente. Muchos siguen abogando por la diplomacia para encontrar salidas. Y en este sentido quisiera que escucháramos lo que ayer decía Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Sus palabras sinceramente no son muy esperanzadoras, y es que hablando sobre posibles acercamientos con Estados Unidos y con Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca a Medio Oriente, dijo lo siguiente. Vamos a escucharlo y luego lo conversamos. No ha habido contacto entre el señor Witkoff y yo en los últimos días, ni hemos solicitado negociaciones. Ha habido contactos entre intermediarios. Diferentes países tratan de desempeñar un papel y estamos en contacto con ellos, pero no hemos tomado ninguna decisión y no ha habido ninguna solicitud por nuestra parte. No obstante, antes de entrar al estudio, yo leía que Teherán ha confirmado que este viernes el canciller iraní, precisamente el señor Araghchi, que acabamos de escuchar, viajará a Turquía, país que se ha ofrecido para mediar entre Estados Unidos e Irán y así evitar un conflicto mayor. Señor Aguirre, escuchando estas declaraciones, ¿hay todavía espacio para la diplomacia? Bueno, espacio para la diplomacia siempre hay en la medida en que las dos partes, o por lo menos una de las partes y otra de alguna manera esté dispuesta a negociar algo.
El régimen iraní durante tiempo ha estado, de alguna manera, o por lo menos algunos sectores dentro del poder iraní, han estado en favor de algún tipo de negociación. De hecho, recordemos que hace más de una década atrás Irán entró en una negociación sobre su programa nuclear con control internacional y lo hizo con Estados Unidos, con países de la Unión Europea, con las Naciones Unidas, a Rusia y China. Sin embargo, en su primera presidencia, el presidente Trump anuló este acuerdo y volvió a poner duras sanciones que tampoco el presidente Biden las levantó. Por lo tanto, dentro de Irán hay un sector, especialmente el de la Guardia Revolucionaria y algunos otros políticos y sectores de los tres grandes poderes, que son la presidencia, el líder supremo y la Guardia Revolucionaria, que desconfían mucho. La gran desconfianza es podemos hacer o no un acuerdo con un gobierno, pero el Estado de los Estados Unidos debe después mantener estos acuerdos. En este momento el problema que tenemos aquí es también que nadie lo sabe realmente, cuál es el último objetivo de Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos quiere realmente derrocar al régimen o quiere volver a experimentar lo que ha hecho en Venezuela, que es decapitar al régimen, pero mantener al régimen y que le sirva al mismo tiempo. Pero Venezuela e Irán son dos mundos totalmente diferentes. O sea, Irán es un país mucho más complejo que Venezuela, podríamos decir, con un sistema de poder y con unas ideologías o con una ideología, con una identidad religiosa, con una identidad nacional fuertísima. Entonces yo dudo mucho de que esto Estados Unidos lo pueda volver a reproducir. Dudo también de que Estados Unidos llegue a atacar la medida que el movimiento MAGA le está presionando mucho a Estados Unidos para no entrar en ningún tipo de guerra. Por eso la operación venezolana ha sido, en ese punto de vista, desde la Casa Blanca, exitoso. Eh, las posibilidades serían negociar quizás sobre ese programa nuclear, volviendo de alguna manera a algún tipo de negociación parecida a la que hizo la presidencia de Obama. No necesariamente necesitan negociar mucho sobre ese eje de la resistencia apoyado por Irán, que hoy por hoy está muy debilitado por parte de Israel. Y la posibilidad de que negocien sobre la segunda condición que pide Estados Unidos, que son limitar el alcance de los misiles. Esto dependería mucho hasta qué punto Israel aceptaría a su vez declarar que no va a atacar a Irán, algo que el primer ministro Netanyahu lleva años queriendo hacer. Lo ha hecho parcialmente el año pasado con Estados Unidos y le encantaría repetirlo. Sinceramente veo muy difícil una negociación, aunque no imposible. Sin duda los desafíos geopolíticos son enormes y eso también es otra diferencia en relación al caso venezolano, que pues en la región, en América Latina, no había las presiones que puede haber en Oriente Medio en relación a un eventual ataque estadounidense en Irán. Señora Meneses, mientras hablamos precisamente entonces de esta diplomacia, de estas posibilidades que se buscan para encontrar una salida negociada, Irán también ha dejado claro que si es atacado responderá como nunca antes. Ha dicho que ya tiene el dedo en el gatillo. Hay vallas enormes en Teherán afirmando que una agresión por parte de Estados Unidos provocará una retaliación contundente y sin precedentes. ¿Cómo podría en la práctica responder Irán para cumplir estas amenazas? Bueno, es verdad que las capacidades militares de Irán quedaron degradadas por la guerra de junio y se destruyó parte de su capacidad, pero Irán todavía tiene esa capacidad con drones, con misiles balísticos de medio y largo alcance. Pero además de esta capacidad militar que todavía conserva, que no es la misma, porque ya digo, está un poco degradada, pero creo que una posibilidad mucho más agresiva o peligrosa podría ser la guerra híbrida. La ha utilizado antes y la puede utilizar ahora, y sobre todo la capacidad de amenazar la seguridad energética global, ¿no? Porque bueno, esa capacidad militar puede ser usada tanto en el estrecho de Hormuz como pues bueno, en los países vecinos. Y sobre todo, bueno, esto es algo que ha avisado Irán a los países también del entorno, que el caos es contagioso. Una de las posibilidades de que una guerra
Irán escale regionalmente, puede afectar muchísimo a Irak, un país vecino cuya política es muy dependiente del liderazgo iraní, y también, sobre todo, al Líbano, que está en un proceso muy delicado interno en el que está negociando el desarme de la milicia Hezbollah, que es aliada de Irán y que ciertamente también ha sido muy degradada en estos años de guerra, de ofensiva israelí, donde su cúpula ha sido aniquilada, pero que realmente una guerra, un ataque a Irán podría descarrilar totalmente este proceso y afectar muy directamente a este país, al Líbano. En Siria también, en una situación muy delicada, también corre grandes peligros de verse arrastrado, y yo creo que más allá de la capacidad militar que pueda tener Irán, esto es realmente pues el peligro que podemos ver mucho más sobre el terreno, con esa guerra híbrida y esa capacidad de afectar a los países de la región y a la seguridad global. Por eso a nadie le interesa una guerra en Oriente Medio, por eso Turquía está haciendo esfuerzos para mediar. Yo leía también que un asesor del líder supremo iraní decía que cualquier ataque contra Irán provocará una respuesta inmediata, total, sin precedentes, dirigida incluso al corazón de Tel Aviv y a todos los partidarios del agresor, es decir, a otros aliados estadounidenses en Oriente Medio, y por eso es que esta guerra, esta eventual guerra, podría ser, pues, tener consecuencias impredecibles. Señor Aguirre, cuando hablamos de esto, que es lo que estamos haciendo, estamos analizando las consecuencias precisamente para Irán, para Oriente Medio, pero también, supongo, puede haber eventuales riesgos para Estados Unidos. Si los hay, ¿cuáles son, señor Aguirre, no solamente para Estados Unidos como país, sino también para la administración de Donald Trump? Bueno, las posibilidades que yo creo que tiene Irán de hacer atentados, por ejemplo, contra embajadas de los Estados Unidos o contra empresas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos, creo que hoy por hoy, por supuesto, esto nunca se puede descartar como atentados terroristas, pero creo que son limitadas. El impacto respecto de la parte segunda de su pregunta, el impacto que pueda tener esto dentro de Estados Unidos políticamente, eso ya es otra cuestión compleja. O sea, en el movimiento MAGA, del Make America Great Again, hay sectores muy fuertes y con mucho peso en redes sociales, pesos en los medios que maneja básicamente la ultraderecha de Estados Unidos y el MAGA, en donde hay además figuras emblemáticas como es el ideólogo, como Steve Bannon, como la senadora que se ha opuesto a Trump abiertamente, como Marjorie Taylor Greene, y otros que están en desacuerdo absoluto con que Estados Unidos se vaya a implicar en una guerra de las que Donald Trump denunció durante sus campañas electorales como guerras sin fin, en las que van muchos soldados, especialmente de sectores pobres de los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que hay un coste político que en este momento, si se suman problemas internos en Estados Unidos, como es el caso Epstein y la posibilidad de que Trump estuviese implicado de alguna manera, como es ahora todo el movimiento que se ha generado por la violencia de la Agencia de la Inmigración y Fronteras del ICE en Minneapolis. O sea, Trump tiene que cuidarse y lo sabe, cuidarse mucho en este momento lo que hace. Por eso digamos, es muy fuerte la amenaza, pero es una amenaza más orientada a tratar de que Irán ceda en el último minuto, creo yo, antes de que lanzarse a una ofensiva. De todas maneras, el presidente es imprevisible y las posibilidades de que Estados Unidos se equivoque, ya lo sabemos, en otras guerras anteriores siempre están presentes. Por lo tanto, no me animaría a hacer realmente una predicción. Imprevisible por decir poco. El punto es que ese carácter del presidente Trump le podría pasar una factura importante, porque no hay que olvidar que también hay elecciones de medio término dentro de muy poco en Estados Unidos, y todo ese coste político se podría haber reflejado en esas elecciones. Ya para terminar, quisiera abordar un tema ya en una perspectiva un poco más amplia. Las intervenciones en Estados Unidos, en Oriente Medio, no tienen buenos precedentes, por decirlo menos. Irak, Afganistán, Libia,
En cambio, si vemos Siria, que logró deponer el régimen de Bashar al-Assad por la vía de un movimiento armado interno, ya ha pasado poco más de un año de esa revuelta y el país se mantiene en una transición, ustedes lo sabrán mejor que yo, más o menos ordenada. Le hago la misma pregunta a los dos. Comienzo con la señora Meneses y usted se va pensando la respuesta. Señor Aguirre, ¿temen ustedes que si Estados Unidos interviene en Irán, este país corre la misma suerte de estos que ya hemos mencionado, Irak, Afganistán, Libia? Señora Meneses, usted primero, por favor. Sí, por supuesto, los precedentes no son alentadores y yo creo que un escenario muy probable de una intervención estadounidense en Irán va a ser más parecida al escenario iraquí en 2003 que, como muy bien comentaba el profesor Aguirre, al escenario venezolano. Es decir, que una intervención armada de Estados Unidos en Irán requerirá muchísimo más esfuerzo militar, además constante, y será mucho más parecido a lo que ocurrió en Irak, donde las posibilidades de que descarrile esta intervención son muy, muy altas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que también el régimen iraní está muy consolidado como tanto en el tiempo como en su estructura, tanto política como militar, que en los últimos años, en las 2 últimas décadas, se ha militarizado, ha evolucionado hacia un régimen militar mucho más al estilo de lo que podría ser en sus tiempos la Unión Soviética y por tanto tampoco es el Irak del 2003, ¿no? Pero el escenario podría parecerse en el sentido de que es algo que fácilmente se puede errar en el cálculo y no siempre conseguir un resultado. Y además, como ha dicho el profesor Aguirre, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos, de Trump? Efectivamente no es la democracia, no lo ha mencionado en ningún momento y por tanto con esa señal también pues bueno, nos da la idea de que nada bueno puede venir de un ataque militar estadounidense. Pues la señora Meneses anticipa un escenario más parecido al de Irak. Mariano Aguirre, ¿es usted tan pesimista? Bueno, es muy difícil ser optimista en esta situación. Si nos referimos a Irán, como dije antes, es una sociedad con un nivel de complejidad, sofisticación, diversidad, no siendo menor el número de población, la extensión del país, el sitio geopolítico en que se encuentra, las posibilidades que muchos analistas ven en este momento de que una intervención militar en Irak, inclusive aunque pudiera acabar con el régimen, se podría más parecer a un escenario estilo Libia, por ejemplo, de una desestructuración interna del país con un flujo de refugiados muy fuertes de los países vecinos como mínimo. Respecto de lo que usted preguntaba antes, en el caso específico de Siria, Siria ha sido durante el régimen de Bashar al-Assad un aliado muy fuerte de Irán, era parte de esa llamada eje de la resistencia. En este momento el nuevo presidente de Siria es un ex militante muy radical, pero en este momento muy pragmático y que está lidiando entre la presión de fuerte militar de Israel, Estados Unidos. Perder de alguna manera a Irán le sería realmente muy duro y probablemente tendría también un impacto sobre Siria. No digo en desestructurar Siria más de lo que de alguna manera está, pero sí tendría un impacto muy fuerte en el contexto de ese impacto regional que antes hemos hablado Rosa Meneses y yo. Pues lamento mucho que terminemos con tanto pesimismo en este programa, porque el complejo escenario en Irán pues pareciera que no nos ofrece buenas salidas, pareciera que todas las posibilidades son malas y esa es una perspectiva terrible para Oriente Medio. Lo conversábamos hoy acá en DW Actualidad en Análisis desde Madrid con Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, y también desde Madrid con Mariano Aguirre, investigador del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona y asesor de la Fundación Friedrich Ebert. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo y su análisis, y a todos ustedes, donde quiera que nos hayan seguido. Gracias como siempre por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y también encontrarnos como podcast en Amazon, Apple, Spotify, como DW Actualidad en Análisis. Soy Johan Ramírez y aquí los espero nuevamente mañana para seguir analizando lo que está pasando en el mundo. Hasta entonces.